cáncer de colon es uno de los cánceres en los cuales en los últimos 20 años ha cambiado extraordinariamente su pronóstico. De hecho, en los últimos 5 años se ha demostrado que en estudios preventivos de cáncer de colon se logró disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de colon y la frecuencia, que en términos médicos se llama incidencia de cáncer de colon. Se ha demostrado porque tenemos mayores conocimientos de que en quiénes se produce, ¿no es cierto? Y a qué edad se produce, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los factores que llamamos de riesgo? La primera vez que se demostró en la historia de la humanidad que un tumor benigno se transforma en un tumor maligno fue en el cáncer de colon. Y esto es, ¿no es cierto?, porque hay una transformación de este tejido por factores fundamentalmente genéticos, que van actuando a lo largo aproximadamente de unos 15 años o más, ¿no?, que hace que una pequeña alteración en una pequeña glándula, lo que se llama cripta aberrante, una cosa microscópica, pueda crecer en lo que se llama un tumorcito benigno que se llama adenoma tubular. Y este adenoma tubular, que al principio es pequeño, que puede tener un tamaño de medio centímetro, 1 centímetro, va creciendo, y al ir creciendo sus células van cambiando, y pueden cambiar de tal manera que en un momento se transforma en un cáncer. Entonces el concepto más importante es la secuencia de un pólipo llamado adenoma, que puede ser muy pequeño, cuando crece se puede transformar en un cáncer. La tasa de mortalidad, ¿no es cierto?, es esta, es 8.1 por 100.000 habitantes, tampoco es una tasa muy alta, pero la gente puede fallecer de esto y lo podemos prevenir. Y se ha visto que en las regiones más desarrolladas, ¿no es cierto?, esta tasa de cáncer de colon ha aumentado mucho respecto a las regiones que son menos desarrolladas o en vías de desarrollo, en subdesarrollo. ¿Cuáles son los factores que podrían estar involucrados en el desarrollo de un cáncer de colon? El envejecimiento de la población, eso sin duda. A medida que nosotros vamos envejeciendo, es más fácil, ¿no es cierto?, que nuestro sistema de reproducción celular, ¿no es cierto?, el famoso ADN, tenga un fallo. Y este fallo no sea reparado, ¿no es cierto?, y estos fallos se van acumulando y podrían terminar en cáncer. Sabemos que en el cáncer de colon, que nosotros llamamos esporádico, es decir, en cualquier cáncer de colon que acontece en cualquier individuo, hay un factor genético. Pero esto se amplifica de forma enorme cuando hay antecedentes familiares, es decir, hay una carga genética de desarrollo de cáncer. Y veremos que la gente que tiene cáncer de colon tiene mayor, en su familia, mayor frecuencia de desarrollar este cáncer. Y también lo tienen las familias que tienen otro tipo de cáncer hereditario, es decir, que tienen varios cánceres, como puede ser el cáncer ovario y mama, hay una serie de síndromes, es decir, de tipos de cáncer que se producen de forma incluso paralela en algunas familias. Ellos también pueden tener mayor cáncer de colon. Por lo tanto, el factor genético es importante. Y los factores ambientales, no sabemos exactamente cuánto hay de los factores ambientales, ¿no es cierto?, contaminación, agua, radiaciones, etc. Pero dentro de ellos, ¿no es cierto?, sin duda, el cambio de dieta, es decir, actualmente nosotros comemos extraordinariamente lejos, ¿no es cierto?, de lo que nosotros somos como mamíferos llamados hombres. Se ha visto una tendencia de ascenso de un 4% más o menos, ¿no es cierto?, en la prevalencia de cáncer de colon en estos años vistos. Es decir, hay un aumento a partir de los 50 años. Y no debemos olvidar que este cáncer tiene largos periodos de fase asintomática y lesiones premalignas, como yo les mostré, ¿no es cierto?, tratables, ¿no es cierto?, eso es muy importante, y grupos de riesgo identificables. Por lo tanto, podríamos actuar, ¿no es cierto?, sobre un grupo de riesgo, y en aquellos que tuvieran lesiones premalignas, ¿no es cierto?, o benignas que se pueden transformar en cáncer, lo podríamos operar endoscópicamente y superaríamos un cáncer. ¿Quiénes tienen el mayor riesgo de padecer un cáncer de colon? Los que tienen más de 60 años,
los que tienen pólipos en el colon. Y la forma de saber si tenemos pólipos, ¿no es cierto?, en general, diría yo, y para nosotros en particular en esta clínica, es hacer una colonoscopia. Es la forma. No hay otra. Si tiene antecedentes familiares de cáncer de colon, eso es importante. Y hay síndromes genéticos, ¿no es cierto?, que son muy poco frecuentes, como la poliposa adenomatosa familiar, el cáncer colorectal hereditario, es decir, aquí sin pólipo, hay lo que se llama síndrome de Lynch. Estos son familias que por generaciones tienen cáncer de colon. Por lo tanto, estas son familias que hay que estar al tanto. Los que tienen lo que se llama una enfermedad inflamatoria intestinal. Todos conocen la enfermedad de Crohn. Esa enfermedad es una enfermedad inflamatoria del intestino y por lo tanto esa inflamación constante hace que sea de mayor riesgo de desarrollar un cáncer de colon. Los pacientes obesos tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de colon que el paciente no obeso. Y los que consumen alimentaciones ricas en carnes rojas, procesadas y bajas en fibra, que a partir de los 60 años donde aumenta la frecuencia, por lo tanto los estudios de prevención deberían hacerse 10 años antes, a partir de los 50 años. ¿Cuáles son los síntomas y signos que nos podrían orientar hacia un cáncer de colon y deberíamos consultar de forma muy temprana? Sangramiento desde el recto. La mayoría de los sangramientos ya sabemos que son por hemorroides o fisuras anales, pero cualquier sangramiento del recto, cualquiera que sea, debería ser evaluado por un médico. Anemia. Cualquier anemia debe ser evaluada por un doctor. Las anemias más frecuentes son por pérdida de hierro y eso es por pérdida de sangre. Y la pérdida de sangre significa que hay algo que está sangrando microscópicamente y puede ser un cáncer de colon. Cambio en el hábito defecatorio. Es decir, cuando nosotros tenemos un hábito defecatorio regular, ¿no?, y cambia a una estitiquez, puede estar algo tapando este tubo, ¿no es cierto? Por lo tanto, el cambio sobre todo es estitiquez. O al revés, que pasa menos, pero tenemos una diarrea, ¿no es cierto?, que antes no teníamos también. Baja de peso no justificada. La detección temprana en pacientes a partir de los 50 años, asintomático, no hay que tener ni un solo síntoma, nada. Y no tienen antecedentes familiares de las enfermedades, de la enfermedad, digamos, que pueden ser de cáncer, disminuye la mortalidad por cáncer de colon en un 30%. ¿Cuáles son, no es cierto, los métodos para hacer diagnóstico? Hay métodos, ¿no es cierto?, que son de laboratorio y hay métodos que son endoscópicos. Sin duda, ¿no es cierto?, la colonoscopía es el mejor método de diagnóstico, porque además es terapéutico. Uno saca el pólipo y tiene todo el pólipo para estudiarlo además el patólogo, para saber qué conducta va a tomar a futuro. Debe la colonoscopía hacerse en lugares seguros, por gente adecuada, con experiencia.